Ahora sí. Bueno, ahí creo que ingresó alguien más, Sol. Sí. Hola, Sol, buen día. Bien, Hola, buen día, profe. ¿cómo les va? Vamos a empezar a trabajar con el modelo 6 de parcial. Vamos a hacer como el otro día. Les damos un ratito para resolver el punto uno, que es el del título, Ujú. y avanzamos hacia el próximo punto y vamos haciendo así, de a un puntito. Está mucho más cortito este título, así que bueno, ahí les damos 5 o 10 minutitos. Bueno, a ver, vamos a dividir en bloques el título y lo vamos a ir resolviendo, después vemos con cuál nos coincide. Entonces, ¿cuál es el primer bloque de lectura en el título? De Psychological a Wellbeing, Bien, de People otro people, otro, solito, muy bien. y Chronic Disease, no sé cómo se dice. Diseases, chronic diseases, estaba bien. Bien, entonces, tenemos tres bloquecitos. ¿Cómo lo podemos leer entonces? El primer El bloque, el bienestar psicológico en sí, las personas con enfermedades, era disease, sí, enfermedades. crónicas. Muy bien. Bienestar psicológico o el bienestar psicológico en personas con enfermedades crónicas. ¿Sí? Entonces fíjense que en las opciones había uno que empezaba psicología del bienestar. Esto es un error común cuando arrancan a leer mal, ¿no? Desde el principio. El otro, el correcto era bienestar psicológico en personas con enfermedades crónicas y el otro era enfermedades crónicas, que otro error común es que a veces arrancan a leer todo desde atrás, no solo lo que está dentro del bloque.
Bien, pero vieron que este título era mucho más cortito. Bien, vamos a mirar ahora las frases verbales que tenemos. En la primera frase verbal es focused. ¿Qué tiempo verbal tiene focused? Yo le puse pasado. Muy bien, pasado, esta frase verbal está en pasado simple Ujú. porque es una frase verbal simple, tiene un solo verbo y cuando la frase verbal es simple y termina con ed, esa ed corresponde a un pasado. Muy bien, ¿y qué voz es? ¿Activa o pasiva? Activa. Activa, muy bien. Luego, el segundo era will help. ¿Qué tiempo verbal es will help? Futuro. Futuro. Todas las frases que empiezan con will tienen ese modal que indica futuro. ¿Es activa o pasiva? Activa. Activa, muy bien. Es compuesta pero no tiene be. Affects, Presente. muy bien. Esta frase verbal simple, porque tiene un solito verbo, en este caso corresponde al presente simple, ¿sí? Porque en vez de tener ed, tiene s. La s en las frases verbales simples indica presente. Bien, ¿y es activa o pasiva? Activa. Perdón. Activa, muy bien. Ujú. Can motivates. Presente. Presente, muy bien. ¿Activa o Activa. pasiva? Activa. Activa, muy bien. Did not experience. Pasado. Pasado, muy bien, pasado simple. Recuerden que acá arriba en el can motivate, el que nos indicó que era presente fue el can, que es un verbo modal que está en presente. Acá arriba, en el de futuro, el will nos indicó el futuro. Y en el caso de did not experience, recuerden que didn't, sería la contracción, es un auxiliar que corresponde al pasado, es el pasado de do. Entonces, en las oraciones negativas, en presente va a decir do not o does not, y en pasado va a decir did not. ¿Y esta es activa o pasiva? Activa. Activa. Bien. Have enriched. ¿Qué tiempo verbal tiene? Mm. Presente perfecto. Muy bien. Sí, lo presente perfecto. ¿Cómo nos damos cuenta? Lo primero que voy a mirar es que tiene have. Y have es un verbo auxiliar, en este caso porque acompaña a un principal, que está en presente. Si hubiese sido pasado, hubiese dicho had. Pero have está en presente. Entonces, con eso ya sabemos que el tiempo verbal es presente. Ahora, además de que es presente, podemos saber que es presente perfecto porque el presente perfecto tiene siempre como auxiliar al have. ¿Sí? Pero recuerden que si tienen dudas con el aspecto, no se enrosquen, le vamos a poner más el foco al tiempo verbal. ¿Es activa o pasiva? Activa. Activa, no tiene verbo be. Perfecto. La que sigue, are expected. O are expected to conduct era la frase completa. Tiempo verbal, Presente. presente. El are, el primero, es el que me indica el tiempo. ¿Sí? Entonces está en presente. Muy bien. ¿Activa o pasiva? Pasiva y no sé si es compleja. Estaba buscando Sí. las palabritas que eran Exacto. Esta es una pasiva compleja, ¿sí? Porque se acuerdan que cuando teníamos una estructura de voz pasiva, que era un verbo be en cualquier tiempo, seguido de un verbo principal en participio, ¿sí? Cuando teníamos esa combinación be
más participio, eso era pasiva. Si además en la frase seguía un to con un infinitive y era alguno de los verbos de una lista, ¿no? ¿Se acuerdan que la pasiva compleja solo ocurre con algunos verbos? Se dice que, se cree que, se piensa que, se informa que. Sí, pero no digo se trabaja que o se estudia que, no va bien con todos los verbos, ¿sí? Igual acá ustedes les pusimos en el modelo como para, buen día Matías, les pusimos en el modelo este ejemplo como para que lo vayan reconociendo, ¿sí? Pero en el parcial no les vamos a pedir en esta parte que reconozcan las complejas. Si la reconocen, buenísimo, pero con que reconozcan que es pasiva, buenísimo. Pero sí es importante que reconozcan si hay una pasiva compleja al momento de resolver el último punto. Ahí sí es importante porque justamente la traducción cambia bastante. Bien, y vamos con la última. Should explore. Tiempo verbal de la última. Condicional. Condicional. Muy bien, recuerden que should es un condicional porque se traduce debería. No es debe, sino debería. Muy bien, ¿activa o pasiva? Activa. Activa. Muy bien. Buenísimo. ¿Alguna duda les queda de este punto? De los tiempos verbales y de la voz. ¿Tienen en este punto alguna dificultad que quieran que conversemos? No, de mi parte no, profe. Bueno, a ver el Yo resto. no, Creo por que ahí la sí, pasiva. Sol, decilo vos. Sí. No, que por ahí la pasiva se me dificulta más, pero a la hora de eso de traducirla, no de por ahí identificarla. Bien. Bueno, en realidad en las dos, pero más que nada en la de traducir. Bien, para identificar, acordate entonces que tiene que tener un verbo be con un participio, ado, ido, ada. Eso sería como la estructura. Y para traducirla, acordate que tenés dos opciones, si no es compleja. Tenés la opción de hacer una versión literal, son construidos, por ejemplo, o tenés la opción de usar el se construyen. ¿Sí? Esa opción tenés en la pasiva simple, digamos, tenés esas dos opciones. Y cuando es compleja, ahí acuérdense que había que mover. ¿Sí? Había que decir, se piensa que, se dice que, lo muevo adelante con un se y un que, se dice que, se piensa que, luego digo el sujeto, se piensa que las personas, se piensa, se dice que los pacientes, y recién luego viene el verbo que está con to infinitive. Por ejemplo, acá se espera que los resultados, por ejemplo, que ese era el sujeto, no me lo acuerdo, ¿no? Pero se espera que los resultados conduzcan, ¿sí? O realicen o lo que sea. Se espera que los pacientes realicen tal cosa. En esa es donde hay que por ahí ajustar un poco. Bien, Mary, vas a decir algo, me parece, ¿no? Sí, les iba a decir que por ahí esta consigna, la número 2, es una de las consignas que se puede ir resolviendo a medida que lo vamos leyendo, como hicimos ahora en clase, perdón, el martes en clase y ahora, ¿no? Miro la frase verbal y ya la voy resolviendo. Por ahí el primer punto tiene esto de ir y volver, según identifico el bloque, voy a ver las opciones y voy descartando. Esta siento que tiene una metodología que lo podemos hasta ir pensando en voz alta en nuestra cabeza, ¿no? Voy identificando así como hizo la profe Lu, ¿no? Voy marcando, si quieren pueden hacerlo también ustedes con algún resaltador o con la misma lapicera, marcando cuál es la marca de tiempo y enfocándose en esta estructura que recién pusimos en el chat de la voz pasiva. Si tiene be y un pasado participio, voz activa. Si no lo tiene, ya si no veo be, descarto y pongo activa. ¿Sí? Es como que tiene una metodología de resolución en el momento. Es medio que como que se va charlando con el cerebro de cada uno, o al menos así No. lo voy haciendo yo también, y lo vamos resolviendo. ¿Sí? Por ahí la uno tiene más esto de ir y volver. Sí, pero una vez que tienen aceitado la separación en bloques es más fácil también ir descartando, como hicimos en las prácticas, hicimos hoy. Y nos lleva un poquitín más la siguiente consigna, pero que creo que con lo que charlamos el martes vamos a estar un poco más
cancheros para resolverlo. Buenísimo. Bueno, el punto 3 les pide que encuentren 5 conectores en el texto. Recuerden que siempre hay algunos más de 5, por si a algunos se les pasa, y que los ubiquen en la tabla que está abajo según su función. Así que para esto les damos un ratito, ¿sí? Como para que, a ver si achico un poquito acá. Bueno, ustedes tienen A ver si- su... Ahí, Ahí va. ahí Sí, ahí se está. llega a ver todo. Bien, entonces les damos acá unos minutitos como para ver qué encuentran. Recuerden hacer un escaneo del texto, ¿sí? Recuerden algunas pistas que les dio la profe el otro día, que suelen estar al inicio, o no siempre, pero muchos están al inicio de la oración, antes de una coma, bueno, esas cositas.
¿Pudieron identificar algunos conectores o necesitan otro ratito? Sí, profe. O sea, ya, Bien, ya identifiqué un par. bueno, bueno, entonces vamos con algunos. A ver, ¿cuáles identificaron? Al principio, en el segundo renglón, casi al final, un also. Bien, un also, muy bien. Uy, se me fue. ¿Qué tipo de conector es also? ¿Dónde lo categorizamos? Adición. De adición. Also es un conector de adición. Bien. ¿Qué más encontraron? Ahí abajo hay un sachas. Ahí abajo El tercero, hay un sachas. Muy bien. ¿Qué tipo de conector es sachas? ejemplificación. De ejemplificación, tales como tú. Bien. Después, en el siguiente párrafo, en el primer renglón, hay un to, que sería de propósito, porque dice to find. No, no en este caso, mira, Mm. porque ¿cómo lo leemos a Lo esta había leído parte? como el objetivo de este Ay, para estudio que se me pone un coso. Dale, el objetivo, fue para encontrar, sería find out, claro, sería todo. fue encontrar. Este caso de chu no corresponde a propósito, sino que corresponde al chu que no lo leo, al que acompaña a a un verbo que está en infinitivo, me indica el infinitivo del verbo. Entonces, en realidad acá esto vamos a leerlo como el objetivo de este estudio fue hacer algo, descubrir, encontrar. No lo leemos ese chu como Bien, para. había Ujú. dejado de lado el out. Find out es encontrar, claro, es Claro. descubrir. Bien, ¿qué más tenemos In, acá? ad- in addition, en ese sí, en ese párrafo, en Ujú. ese renglón. Sí, muy bien. In addition. Arriba acá hay otro also que ya lo marcaste Sí, antes, pero capaz que alguien encontró este. In addition, ¿a dónde lo categorizamos? en adición. También de adición, muy bien. Y después encontré en conclusions, encontré el not only but also, que está al Bien, principio. not only affects, but also, bien. Entonces, not only, but also. ¿Este de qué tipo de conector estamos hablando? Con not only esto, but also esto. También adición. También de adición, no solo estudiantes, sino también docentes, por ejemplo. Agrega, muy bien. Y el otro que encontré es más abajo, however, Más Ujú. abajo, however, muy bien. que es Acá de contra. tenemos, que es de contraste, muy bien. Acá tenemos otro que es in addition to, ¿sí? Fíjense que cuando está in addition solito, que quiere decir además, generalmente es in addition, coma, ¿sí? Pero cuando tiene la preposición to, in addition to, ahí no lleva coma, porque el de arriba se lee además coma, este estudio, ta. Y en cambio, in addition to se lee además de tal cosa, si el to viene como de la mano del in addition y no lleva coma. Muy bien, y Ujú. however, como dijo Martina, es de contraste. Bien, ¿alguien encontró algún otro que no haya dicho Martina? Matías, Sol, Milagros, ¿alguno encontró algún otro? Encontré el task que está ahí abajo, Ujú. Muy abajo que dice bien. task. ¿A dónde? Acá, muy bien. Jazz. Bien. ¿Y este de qué es? Eso es lo que no sabía. Creí que Ujú. era algo así como conclusión, ¿no? No, jazz es parecido a therefore. ¿Sí? Mm, Jazz, therefore, quiere decir así o por lo Por lo tanto. tanto. ujú, O sea que es causa, efecto. mm, Pasó esto, por lo tanto, este fue el resultado. ¿Sí? mm, Just
Es parecido a therefore, quiere decir así o por lo tanto. Bien, acá había otro in addition. Acá había otros such as. Estaban muchos repetidos. Bien. Ah, yo vi otro acá en las conclusiones. Yo también vi otro ahí, Ujú. en la posición típica. Ah, y otro que no tiene Sí, dentro de la bien. A oración. ver, ¿quién más encuentra más? Hay una in addition casi al final. Ujú. Ujú. Acá, En la bien. continuación. Pero yo encontré dos que no dijimos todavía, Ujú. que no están repetidos. Uno en posición típica de conector al principio y El then, otro. Ok, ese es uno, el then. Acuérdense que then es una palabra que tiene más de una más de una posibilidad de traducción, pero en este caso está usado como conector, por eso tiene la coma. ¿Sí? Si yo digo hice tal cosa y después hice tal cosa, I went to the cinema and then I went, no sé, I To the went restaurant. to the restaurant, ahí no va a llevar coma, porque me está diciendo el orden con el que hice algo. Pero acá, este then está usado como conector. ¿De qué? ¿Qué tipo de conector? significa entonces, estoy buscando la categoría. ¿Qué podría ser? Entonces, muy bien, es ¿Sería de como, adhesión? ¿cómo, Matías? ¿Sería de adición? No, porque no No agrega. está Adición es cuando agrego esto más esto, o esto y esto. Significa entonces, dice Martina. Entonces, si significa entonces, es lo mismo que si fuera por lo tanto. Es como therefore y como thus, ¿sí? Pasó tal cosa, entonces este fue el resultado. Es igual que therefore y que thus. ¿Qué dijimos para esos? ¿Cuál era la categoría? causa-efecto. Causa-efecto. Ok, causa-efecto. Pasó esto, por lo tanto, este fue el resultado. Muy bien, y un poquito antes de ese hay otro conector que no Ujú. dijimos, que no apareció todavía. En el renglón Yo de estaba however. pensando en often, pero me genera dudas, porque no sé si está funcionando como conector ahí. No, often es es un adverbio de Claro, era de frecuencia. frecuencia. Claro, no me conecta, no me vincula ideas, digamos. Está en el renglón del however. Está en el mismo renglón que however, exacto. Debe ser el due. Ese, due Sí. Ver, to. Sí, recuerden you. que este conector es bastante habitual. Due to quiere decir, ¿qué quiere decir due to? Debido a Debido a. Entonces, ¿cuál es la relación semántica que me muestra? efecto causa. Claro, o sea, el informante pudo cambiar sus efectos negativos, ese fue el efecto, debido a el apoyo social. Esa es la causa. Efecto causa. Due to, debido a. Yo encontré otro. Ah, ¿encontraste otro? A ver. Sí. ¿En qué Después de then, de ese mismo que estamos charlando ahora, en el renglón de abajo de then, Ah, antes sí, sí, de sí, in sí. addition. Ujú, ya lo vi. Ah, ya. Entre then y in addition. E in addition. A ver, ¿quién lo encuentra? Yo ya lo encontré. Bueno, Matías, no hay problema. Te esperamos.
Matías se retira unos minutitos. Sí. ¿El show solito? Muy bien, el so Mm. solito. ¿Qué quería decir so? Entonces, Entonces, ¿sí? Parecido al que dijimos antes. La persona pensaba tal cosa, entonces hizo esto. ¿Sí? Efecto, causa. No, causa, efecto. So, es como thus, como therefore. Bien, bueno, tenemos un montonazo. Ya con que hayan encontrado 5 era suficiente, pero para aprovechar todos. Bien. Preguntas en relación a lo de los conectores. ¿Les cuesta todavía identificarlos? ¿Cómo vienen con eso? hay algunos que los encuentro fácilmente. Por Ujú. el Not Only Barroso, habían identificado el Barroso y fui más atrás y encontré el Not Only. Claro. Hay Ujú. algunos que como que los tengo bastante entrenados. Otros con la lista al costado me puedo dar cuenta que están. Mm. Claro, eso es lo que les decíamos el otro día, ¿no? O sea, si yo no conozco cuáles son las posibilidades que tengo, es más difícil de encontrarlos. Pero cuando uno conoce las opciones, hay que estudiar o hay que tener a mano la lista, pero por supuesto que te agiliza estudiar los conectores. Y entonces cuando hago el escaneo, los veo, los encuentro. Si yo no sé cuáles son las, por ejemplo, no sé, nos pasó con los que no son tan comunes, como DEN, por ejemplo, que no lo tienen tan identificado como conector. Entonces ustedes, aunque lo vean, no lo reconocen como conector, porque lo piensan con el otro significado. Eso pasa a veces con DEN, con SINS, ¿sí? Entonces, la idea es que repasen cuáles son las opciones que tienen, entonces eso les va a facilitar, les va a agilizar la identificación en el texto. Sí, mi Buenísimo. sugerencia también es, perdón, Lu, Sí, el poner los 6 modelos en comparación, o sea, con 6 textos, con 6 artículos. Fíjense, hagan como el conteo de cuáles son los que se repiten y cuáles son por ahí los distintos, como para otra forma de seguir identificándolos y aprenderlos y tenerlos ahí, más allá también de toda la lista, ¿no? Ver, decir, bueno, en Addition se va a repetir, entonces ahí ya sé cuál que es uno que voy a tener siempre, pero cuáles son los otros que también aparecen, ¿sí? Y que por ahí no los tengo tan fresquitos, pero que son también conectores según los modelos que estuvimos haciendo. Esa es otra forma también de saber lo que espero, porque bueno, son lecturas académicas, ¿sí? Otra bien. estrategia. Bueno, les vamos a dar acá un rato, para que hagan esto un rato largo, ¿sí? Estaba pensando que voy a pausar la grabación, porque a veces el video queda muy largo y todo Sí, en blanco, así que no estamos entonces. Pero háganme acordar que después la vuelva a activar, porque a veces no la dale, pauso para no olvidarme. Sí, dale, entonces, dale. pauso la grabación, les dejo trabajar, eh, qué sé yo, el tiempo que necesiten, me van avisando y luego corregimos. Podemos ir Ujú. haciendo como quieran. Hacemos una y corregimos, o hacen todas y después corregimos, no sé, lo que prefieran. Bien, una sola observación que sumo es que fíjense que no pasó ni una hora y ya pudimos resolver 3 de las consignas, ¿sí? Y eso que la estamos charlando, la estamos analizando, estamos, o sea, estamos trabajando un montón también sobre eso para que ustedes, que generalmente esto les genera más cosita, que sepan y se administren el tiempo, que tienen un montón de tiempo para lo que viene ahora, que por ahí es lo que manifiestan que es lo más complicado, ¿sí? Son las 9 menos 10 y estuvimos charlando un montón. Empezamos 10 minutos más tarde, entonces con el tiempo van a estar re bien. Mm. Voy a pausar la grabación porque había pausado Bien. el compartir La, pantalla. sí. No sé si la pausé o no la pausé, la pucha. Ahí, pausa. Bien, ahí estamos. Bueno, buenísimo. A ver, ¿cómo les quedó? A ver, déjenme que voy a cambiar el archivo y voy a compartir este que dice respuestas. Bien, entonces, bien. ¿Cómo les quedó entonces la A, la oración A? ¿Quién me cuenta?
A mí me quedó, este estudio se enfocó sobre las dinámicas del bienestar psicológico en personas con enfermedades crónicas. Según las entrevistas con enfermeras del hospital de investigación, los pacientes con enfermedades severas o a largo plazo también experimentan trastornos psicológicos tales como desesperanza, ansiedad e incluso depresión. Ok, ¿el resto tiene lo mismo o tiene una versión diferente? ¿Alguien tiene alguna parte diferente? Bien, bien, muy bien, ¿sí? Ahí yo les había marcado en la key, por si acaso, para que tengan en cuenta, este bloque de lectura, Long Term or Severe Illnesses. Ojo con este bloque porque a veces se confunden y dividen el bloque en el or. Acá tanto long term como severe son premodificadores de enfermedades, es decir, que son enfermedades graves o a largo plazo o de largo plazo. Bien, acá la opción que yo tengo es bastante parecida a la que dijo Martina. Este estudio se centró en la dinámica del bienestar psicológico en personas con enfermedades crónicas, según entrevistas con o entrevistas realizadas a enfermeras del hospital de investigación. Los pacientes con enfermedades prolongadas que puede ser a largo plazo, también acá, ¿sí? O graves, también experimentan trastornos psicológicos como desesperanza, ansiedad e incluso depresión. Bien, perfecto. ¿Dudas con relación a esta? Profe, ¿ahí sería dinámicas o en la dinámica? La dinámica, acá la terminación dynamics, ¿sí? No corresponde al plural. ¿Se acuerdan cuando vimos formación de palabras a principio de año? Hay una terminación, un sufijo, que es el sufijo X. Lo pongo acá, así no cambio. El sufijo X, ¿sí? No corresponde a un plural. Por ejemplo, economics se refiere a la economía. O ethics se refiere a la ética, ¿sí? Entonces, es una terminación de sustantivo, ¿sí? Pero no es plural, ¿sí? Es singular, ¿sí? Entonces, dynamics es la dinámica, economics la economía, ethics la ética, ¿sí? Si ustedes vieran una terminación que fuera ic, esa, por ejemplo, acá, si fuera economic, ¿sí? En este caso sería un adjetivo, con lo cual nunca estaría en plural. El de arriba es un sustantivo plural. ¿Sí? La economía, la ética, la dinámica, ¿sí? Sustantivo. En cambio, la terminación ic corresponde a un adjetivo económico. ¿Sí? Para repasar esto, vuelvan a al principio del cuadernillo, donde tenemos formación de palabras, ¿sí? Word formation. En la parte de sufijos, creo que habíamos puesto como resaltado, pero ahora no me acuerdo, estas dos, ic e ix, ¿sí? Porque son trampositas. Bien, Gracias. Sí, porque yo había puesto en la traducción como dinámicas y claro, vos el tenías la plural. dinámica, entonces tenía dudas de eso. Claro, bien, buena pregunta, sí, porque esto lo vimos hace tanto, fue de lo primero que vimos, ¿sí? Por ahí uno tiende a pensar que es plural, ¿sí? Pero en realidad la terminación X siempre es singular. Bien, vamos con el punto B. Yo para el punto B acá pinté algunas cositas, ¿sí? Que por ahí les podría haber traído alguna dificultad o que tiene que ver con estructuras que vimos. Sol, ¿te animás a decir la B? Bueno, a ver, yo puse que el objetivo de este estudio fue descubrir el impacto de enfermedades crónicas en el bienestar psicológico. Ujú. Además, este estudio proporcionó una imagen completa de los factores que afectan al bienestar psicológico
considerando variaciones en la edad, género y tipo de enfermedad entre los informantes. Esto ayudará a una designación más apropiada a la intervención para mejorar el bienestar psicológico de los individuos. Está casi perfecto. Una sola cosa. Vos pusiste acá, this will help design. Y en realidad design no Es está, un falso. claro, no está como sustantivo, sino Mm, que viene de la mano de help. A veces hubiese en otro texto mm, podría haber dicho help ujú, to design. ¿Sí? Luego de mm, help a veces se usa to y a veces no. Si lo hubiese tenido, el to, hubiese sido más fácil identificar que design en realidad acá es un verbo. Entonces, esto ayudará a diseñar. bien, ¿Sí? Fíjate bien. que ahí, si ajustas Ujú, ahí, te cambia un poquito el resto, pero sí, todo lo otro estaba perfecto. Analizaste muy bien los casos de ING. Bien, ¿alguien tiene algo diferente, con alguna diferencia que quiera chequear? No, yo lo único que tenía diferente era esa parte. Bien, entonces acá les pongo cómo sería una posible versión. El objetivo de este estudio fue descubrir, fue determinar el impacto de las enfermedades crónicas en el bienestar psicológico. Además, este estudio proporcionó una visión integral o completa o una imagen completa de los factores que afectan el bienestar psicológico, considerando las variaciones en edad, género y tipo de enfermedad entre los informantes. Esto ayudará a diseñar, que ahí era donde teníamos la diferencia, intervenciones más adecuadas o más apropiadas para mejorar el bienestar psicológico de las personas o de los individuos. Bien, ¿preguntas? Bien, vamos con la letra C, que era un poquito más cortita. No sé si volvió Matías. Matías, ¿volviste? Sí, profe, volví hace unos 5 minutos por ahí. Bien. ¿Te animás a decirnos cómo te quedó la letra C, que es cortita? Em, sí, a ver. Pasa que no la hice. Ah, bueno, bueno. No llegué. Milagros, ¿vos alcanzaste a hacer la C? Sí, A ver, léenos tengo tú. Ujú. el soporte social y la autoaceptación pueden motivar a los pacientes a atravesar el proceso de recuperación, además de ayudar a los pacientes a realizar sus actividades diarias. Además de ayudar a los pacientes a realizar sus actividades diarias, la familia y la comunidad pueden ayudar a prevenir la soledad. Muy bien, Milagros. Bien analizadas las funciones de ING acá. ¿Sí? Entonces tenemos que el apoyo social y la autoaceptación pueden motivar a los pacientes, acá le toca agregar a, ¿no? A los pacientes a atravesar el proceso de recuperación, punto. Además, y acá teníamos, in addition to es un conector, pero tenemos una preposición antes del assisting. ¿Sí? El caso de ING es preposición más ING, por eso es a ayudar o podría haber sido en la ayuda, en la asistencia, porque preposición más ING se resuelve como infinitivo o como sustantivo. Entonces, además de ayudar o además de la ayuda a los Mm, pacientes, y acá tengo otra vez, with carrying out. Otra vez es preposición más ing, es decir, a realizar o con la realización. Cualquiera de las dos opciones, infinitivo o sustantivo. A realizar o con la realización, en ese caso le agregaría de sus actividades diarias o cotidianas, coma, porque esto era una aclaración, venía de la mano del conector. Además de esto, coma, la familia y la comunidad pueden ayudar o pueden contribuir a prevenir la soledad. Fíjense acá, no sé cómo te quedó Sol, pero este es el mismo ujú, caso, can help, otra vez era sin el to.
¿sí? Es como el caso de Claro, arriba, ayudar a prevenir, pero no tiene el chu. sí, ahí puse, creo que lo puse bien, a ver, ayudar, claro, yo lo puse ayudará, puede ayudar. Puede Ujú, ayudar porque dice can, ¿sí? Pero ¿y el resto después qué ujú. le pusiste? ¿Ayudar a qué? Ayudar a prevenir Ah, bien, enfermedades. bien, ese lo leíste Ujú, bien entonces. ujú. Bien, perfecto. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo distinto que quieran chequear? Yo, por capaz que porque no sé si escuché bien, Mili, ¿qué le habías puesto a support? Sí, ahora me di cuenta que, claro, es apoyo social y yo le puse soporte. Ah, Ah, bien. soporte. Claro. A ver, Bien. el soporte en ese sentido, ¿no? Para que entendamos a la palabra support como apoyo, como asistencia, ¿sí? Por ahí medio un falso, no sé si es un falso cognado, porque no Y sé un si poco sí. soporte. Sí, Me parece más que o menos. sí. Dudoso. Ah. Dudoso, por eso, por ahí podemos reforzar ese glosario en donde support, ya sea verbo o ya sea sustantivo, porque es de estas palabritas que tienen esta doble categoría, sea más apoyo, apoyar, que soporte o soportar, ¿sí? Ujú. Buenísimo. Sí, se me había pasado. Gracias, Mer. Bien, de nada. Bien, vamos con el último, con el punto D. ¿Quién se anima con este? Un pedacito cada uno, si no. A ver, Martina, ¿querés arrancar? Dale. Esta limitación del estudio radica en las observaciones del comportamiento limitadas. Tenía dudas si las Pará observaciones eran pará un limitadas cachito que me perdí porque me tapaba la ventanita. Esta limitación del estudio radica, hasta ahí te escuché. en las observaciones del comportamiento limitadas, y ahí no sabía Bien. si las limitadas eran las observaciones o el comportamiento. Siempre, digamos, vamos a considerar que en un bloque de lectura, en general, todos los premodificadores modifican al núcleo. Si el núcleo es observaciones, entonces la lógica nos indicaría que las observaciones son las que son limitadas. ¿Sí? Pero esto no es una regla fija. A veces el premodificador está modificando a otro. ¿Sí? Pero me parece que queda bien como vos lo Sí, pusiste. Esta por eso la puse, limitación claro. del estudio radica en observaciones conductuales o observaciones de conductas limitadas, porque son las observaciones las que son limitadas. Es más, si estamos seguros de que son las observaciones las que son limitadas, podemos desambiguar diciendo observaciones limitadas de las conductas, por ejemplo. ¿Sí? O también observaciones conductuales limitadas. ¿De quién? Seguimos. De los encuestados o entrevistados, lo cual Ujú. pudo haber enriquecido los datos obtenidos de las entrevistas. Muy bien. ¿Cómo le Entonces, pusiste a CUD? Pará, ¿cómo le pusiste a CUD? em, Pudo, dijiste, ¿no? pudo, sí. Bien. Acá Yo, puede ser pudo mm, o podría. Es ambigua acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que could puede ser pasado o puede ser condicional? Yo me inclino por el pasado, igual que Martina, en realidad, si lo pienso de que estoy hablando de algo, estoy como contando lo que pasó con el estudio que ya se realizó. Pero si lo pienso como un potencial, como una hipótesis de lo que podría haber pasado, me voy a inclinar por podría. ¿Sí? Sí, Entonces, en esta este caso limitación, quedan bien las dos. claro, esta limitación del estudio subyace, no me acuerdo cómo le pusimos, en observaciones de conducta o conductuales limitadas de los encuestados que podría haber enriquecido o que pudo haber enriquecido los datos obtenidos de las entrevistas. Yo creo que acá es bastante ambiguo. Tomaría las dos. Sí, sí. O sea, a mí también, yo también lo pensé lo puse en pasado porque lo pensé como eso que, o sea, esas observaciones como que en su momento podrían haber enriquecido, pero Claro. también Ujú. estaba confuso. Y después puse, entonces se espera que futuros investigadores condujan a observaciones más integrales de los participantes de la investigación. Bien, Además, hagamos un parate ahí. Muy bien analizada la frase verbal.
es una pasiva compleja, ¿sí? Entonces el movimiento es lo muevo para adelante. Entonces, por lo tanto, se espera que futuros investigadores, lo único que para conduct, en vez de conducir, capaz queda mejor decir realizar, llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, por ahí queda mejor. Entonces, se espera que futuros investigadores realicen, lleven a cabo, conduzcan es posible, pero queda por ahí mejor otro, lleven a cabo observaciones más integrales, más completas de los participantes del estudio. Bien. Y la última oración. Además, futuros investigadores deberían explorar un enfoque cuantitativo para examinar el impacto de determinadas variables. Muy bien, de determinadas o de ciertas variables. Muy bien. La limitación de este estudio radica en las observaciones conductuales limitadas de los participantes, las cuales podrían haber enriquecido los datos obtenidos a partir de las entrevistas. Acá dijimos que además de podrían, podría ser el pasado, pudieron. Por lo tanto, se espera que los investigadores futuros realicen observaciones más completas de los participantes del estudio. Además, los futuros investigadores deberían explorar el enfoque cuantitativo para examinar el impacto de ciertas variables. Buenísimo. ¿Dudas? Ahí comprehensive estaba en rojito, Ujú. porque es un falso cognado, ¿sí? Que Martina lo resolvió muy bien. Em, Estaba en el con- glosario, por eso estaba, me parece muy. Ah, la Por pucha. eso, lo que Bueno, está en mira, rojito no debería cursiva. haber estado en el glosario. No debería haber Va, en el de estado en el ustedes. glosario, pero por eso estaba en rojito. Es verdad, no debería, Mm, pero en los mocks no va a estar. los ponemos, pero en el parcial no los ponemos, porque No los pongo. es de glosario. Ujú. Mirá vos, qué suerte tuvieron. Igual ya la No, vimos pero un bueno. montón de veces, por ahí se la acuerdan. Es una palabra que justamente es un falso cognado, sí, que no tiene que ver con lo comprensivo, sino con lo integral, lo que se realiza de forma completa, abarcativa, ¿sí? Tuvieron suerte que está acá en el glosario, ya que ustedes lo anoto por las dudas en el de ustedes. Bien. Preguntas, comentarios. Este me pareció más fácil que los otros, la verdad. Claro, Sí. siempre ustedes tengan en cuenta esto. Nosotros siempre vamos de la máxima, de explotar su cerebro a lo máximo posible. Siempre los primeros, o los modelos en general, no es que estén tan graduados del primero al sexto, pero los modelos siempre son más difíciles que el parcial. Fíjense que este, nada que ver con el que hicimos el otro día, ¿sí? Entonces quédense tranquilos, no les mentimos el otro día cuando les dijimos los parciales no son tan difíciles, ¿sí? Nosotros seleccionamos textos y siempre elegimos los más difíciles para el modelo. Es decir, en el modelo de parcial te expones a lo peor que podría pasar, o sea, la estructura más complicada que podría haber, ¿sí? Entonces eso te obliga a repasar, a estudiar estructuras muy complejas que tal vez no estén después en el parcial, digamos. Así que quédense tranquilos en ese sentido. Sí, Sí, o Y a lo mí más me pasó, complejo. Sí, perdón, Martín. a mí me pasó que corrigiendo las consignas que habíamos hecho del modelo 5 había un bloque de lectura que yo lo había separado de tal forma que después no me dio la misma traducción que habían puesto ustedes porque yo lo había separado porque había una preposición to ujú. y después en la traducción como que ustedes la invirtieron, o sea, se ve que la pusieron dentro del bloque de lectura. Tuve dudas con eso. Two of off Eh, era, porque a veces, por ejemplo, si fuera quality of life, se me ocurre para este ejemplo, a veces ponele, ¿no? Quality of life, que es un concepto entero, calidad de vida. Entonces, muchas veces ese of no corta, porque quality of life como concepto calidad de vida suele estar modificado por una cosa anterior. Por ejemplo, better quality of life. O bueno, ahí justo no te cambiaría si dividís, pero hay ejemplos donde si vos dividís te queda un premodificador solo para calidad y el de vida te queda colgado. Capaz que era un caso así, o era un chu. sí, calculo que era así, o un sí, Ajá. un to, un off, pero bueno, ¿Son de las que también te cuando lo estaba corregiste sola, resolviendo, yo Martí? también. ¿Qué? ¿Te la corregiste sola o son las que trabajamos en clase?
Son las que quedaron de la clase, A que ver, Ah, teníamos de que la clase corregírtela. pasada. Claro, a mí igual en el momento de dividir en bloques sí me parecía raro que me quedara esa división de bloques. Cuando vi la traducción dije, ah, claro, la metieron todos en uno A y ahí ver, tenía mucho pará, más vamos a sentido. mirarlo. ¿El modelo 5 era? Sí, Sí, yo acá lo tengo, por si querés, de última Sí, ahí comparto. justo lo abrí, Dale, así que ahí lo, así lo vemos, porque ya que así lo estamos, vemos. Sí, compartir acá, modelo, acá, modelo compartir 5. la experiencia. ¿Qué oración Ujú. era, Marti? la C ahí estaba muteada. La C. la sé. La Bien. C, A, B, C. Ah, A ver, esta. sí, eso. Claro, por eso se los puse todo, claro, sí, acá es como todo un concepto, por eso se los puse en un paréntesis, sí, porque en realidad, esperen que hago memoria de cómo era, they apply avoidance focus strategies, yo podría cortar acá, ¿no? Entonces yo digo que aplican estrategias enfocadas en la evitación, digamos, ¿no? Que se enfocan en la evitación. Pero son estrategias de qué? No son cualquier estrategia, son estrategias de afrontar o de lidiar con el estrés. Si yo igual si cambiáramos la división en bloques, veamos cuánto nos cambia, ¿no? Entonces, ellos aplican estrategias de afrontamiento del estrés, claro, todo esto es el Ah, tipo de todo eso. estrategia. Claro. Estrategias de afrontamiento del estrés. ¿Cómo son esas estrategias de afrontamiento del estrés? Son centradas en la evitación. Claro. Si yo, a ver, entonces, esto sería estrategia de afrontamiento del estrés, es todo un concepto. Si yo dividiera en bloques, me quedaría estrategias centradas en la evitación. Bueno, si Claro. le pongo para afrontar, si yo le cambio la preposición y le pongo corto acá y le pongo para, no cambiaría el sentido. Si, por ejemplo, ustedes cortan acá en strategies, ¿sí? Y entonces consideramos que lo que está premodificado acá es estrategias. Entonces yo acá diría que son estrategias centradas en la evitación de, no queda bien, pero si yo digo para lidiar con el estrés, es lo mismo, no me cambia nada. Serían estrategias de, ¿cómo eran? Entradas. Estrategias centradas en la evitación para lidiar con el estrés. No me cambia el Claro, sentido ahí, ¿eh? claro, a mí me costó un montón ver cómo lo dividía en bloques y había puesto lo parecido. Había puesto centradas en habitación de manejo con el estrés. Sí, está bien, de manejo del Me queda raro estrés, igual. está A mí me bien. quedaba raro, entonces quería ver la corrección y además eso cuando vi la corrección era como que saltaban. Estrategias de afrontamiento del estrés y volvían como que, Bien. No, pero en realidad entendí que no te tenía mucho quedó más corrección. raro, no te quedó raro por la división en bloques, te quedó raro por cómo tradujiste cope with, porque en realidad cope with, de la mano, nosotros vimos a coping, lo vimos como sustantivo, coping cuando es sustantivo, coping. ¿Lo escribí bien? Sí. Cuando es sustantivo es afrontamiento, que así lo tradujiste vos. Pero cuando el verbo es cope with, suele traducirse, en este caso, que va de la mano del with, como lidiar con o afrontar. ¿Sí? Entonces, capaz que lo que te quedaba raro no era por la división en bloques, sino por la acepción de la palabra que elegiste. ¿Sí? Porque ellos aplican estrategias centradas en la evitación para lidiar con el estrés, es exactamente lo mismo que ellos aplican estrategias de afrontamiento del estrés centradas en la evitación. Acá no te cambia nada. Claro, eso también me costaba ver qué palabra tenía que usar para traducirla mejor. Claro.
Pero bueno, sí, igual era bastante compleja esa oración respecto a las que vimos hoy. Sí, Sí. sí, 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 ni hablar. Ujú. Buenísimo. Bueno, gracias Martina por traer la consulta que le puede servir a otros. Capaz que otros todavía no hicieron el modelo y cuando se ponen a hacerlo tenían la misma duda. Bien. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, entonces vamos a dividir, digo, a cerrar acá, ¿sí? Vamos a tratar de hacer otro modelo de parcial y subírselos lo antes posible. ¿Les queda todavía un horario de consulta mañana, Mer? ¿O no tenés mañana Hoy. consulta? Ah, hoy. Hoy, que aprovecho a decirles que va a ser, es siempre de 3 a 4, va a ser de 3:30 a 4:30. Después lo comunico, ¿sí? Bien. Ah, pensé que teníamos los viernes también. Ah, no, porque los viernes es de Anto. Es Bien. Allen. Ay, sí, tengo un quilombo. Bueno, Tenemos mucho claro. listo. Entonces les queda el horario de consulta de hoy, pero bueno, cualquier cosa, si tienen una duda puntual, nos Sí. mandan un mensaje, un mail, lo escriben en Ujú. Facebook y lo resolvemos. Sí, sí, Sí. yo me voy a poner a practicar con los que ya nos dieron, si suben uno mejor y cualquier duda les escribo el mail. Sí, no les Dale. prometo que sea hoy el subirlos, No, capaz que no. mañana. Sí, sí, sí. Pero sí. Eh, Sí, sí, me voy a poner con eso. Bien. Bueno, nos Muchas vemos. gracias. Chau, chau. Gracias. Buenísimo, Hasta gracias. luego. Chau, Que anden chau. bien. Chau, chau. Había dejar de grabar, Mer, así charlamos.